¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy nos disponemos a disfrutar de un programa delicioso con el prelado Emilio Popché, pero todas las historias, como decimos siempre, se cuentan desde el principio. Gracias por venir, Emilio, buenas noches. Buenas noches. Siempre en este programa, que sé que usted es uno de nuestros seguidores y televidentes, contamos las historias desde el principio. Para llegar a ser este prelado, antes hay una historia muy larga, que empieza ¿dónde? ¿Dónde nació, Emilio? ¿Cómo? ¿Dónde nació? En Trebnje, una ciudad pequeña, actual independencia de la Eslovenia, que antes pertenecía a Yugoslavia, desde la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo fue su infancia? ¿Cómo? ¿Cómo fue su infancia? Y muy bien. No me olvido el momento que nací, porque no estuvo presente. 13 del mes de diciembre del año 21 entré al mundo. Y esto en un castillo que después de la Primera Guerra Mundial se convirtió a un tribunal. Y mi padre era en aquel tiempo un empleado humilde por ahí, y por esta razón entonces tenía esa suerte de nacer en el castillo, aún si no es castillo. Luego de unos 2 años y medio me trasladé con toda la familia en la ciudad de Novo Mesto, más o menos retirado de Trebnje unos 20 kilómetros, y por ahí estuve cruzando prácticamente primeros pasos de la juventud hasta 14 años de la edad. Luego continuaba los estudios de la técnica de construcciones en Ljubljana, ciudad principal de la Eslovenia. Y ahí estuve trabajando, mejor dicho, estudiando hasta 41, una vez que comenzó la guerra mundial también, incluyendo a Yugoslavia. Hasta los 20 años más o menos, hasta que usted tenía 20 41, años. Yo tenía en aquel tiempo justamente 20 años. Entonces por ahí continuando estudiando de la ingeniería, de la construcción, y luego pasó esta desgracia terrible del terrorismo que ha hecho el fascismo por una parte, que se ha trasladado por otra parte nazi y tercera parte comunistas. Así que estuvimos prácticamente en 3 terribles, incansables enemigos nuestros que han prácticamente hecho un desastre total con nuestro país. Y justamente en aquel tiempo, por no guiar con ninguna manera mi vida a favor de algún partido, sino únicamente para su estudio, para ser visto, me tocaba la cárcel por los fascistas 14 meses largos. Usted estuvo preso 14 meses. 14 meses. Por los fascistas. Con mis 3 hermanos, porque éramos la familia de 9 hijos. 9 hermanos en total. Sí, 9 hermanos. 6 varones seguidos y 3 mujeres. De una familia católica ustedes. Católica completamente. Pero mi hermano mío también era sacerdote, que también cruzaba luego de las revoluciones después de 45, varias veces también a la cárcel. Y yo en el momento después que regresé de campo de concentración, entonces me tocaba la guerra, y en aquel tiempo ya fascismo fracasó. El año 8 meses de septiembre, justamente ahora es el año de 43. Entonces se acordaron también de esa zona donde estaba protestando sus errores, por ejemplo, fascistas, los mismos de nazi. Ahora, y nazi gobernaba después de 43 hasta 45. ¿Y esos 14 meses preso, dónde estuvo? ¿En qué ciudad y en qué condiciones estuvo detenido? En Italia. En campos de concentración. Bárbaramente, claro. Si no hubiese salido de una familia humilde, no lo hubiera aguantado. La gran mayoría se ha muerto por no tener ni comida correspondiente mínima para poder mantener su vida. Y yo con huesos y pies regresé a mi casa. En ese momento tuve que entrar al ejército, por ejemplo, que se trataba de cruzar contra los comunistas. En aquel tiempo ya, sea que usted dice que aguanta el campo de concentración porque venía de una familia humilde. Sí, claro. Sabía sufrir, digamos. Por poco de comer. Subimos prácticamente en tiempos de la juventud siempre con escaso de la vida. Por esa razón yo acompasé. Pero los de oligarcas o de campesinos no aguantaron, porque por ahí no había ni comida ni mercado suficiente para mantener esto. Porque saliendo del campo de concentración contaron nada más que apenas 25 kilos menos que normal. 25 kilos menos.
perdí 25 kilos. Flaquísimo salió. Sí, claro, puras cosas. Puros huesos. Y luego me recuperé y hasta el final. ¿Y de qué los acusaban? ¿Era porque sí? No era más que contra el contrafascismo, nada más. Unos patriotas de nuestro país, nada más. La guerra más no tenía nada que ver con la política. Únicamente defienden a la patria, ¿no? Éramos patriotas como jóvenes más que todos. Claro. ¿no? Y para los fascistas ya esto molestaba terriblemente. Ya nos han prácticamente obligado a estudiar italiano y todo eso, que no tenía que ver con esto. Y al final después fracasó Mussolini 8 de septiembre del año 43. En ese momento, claro, ocuparon como un suspiro los de nazi. Y de nación, o sea que de nazi también. Otros atrás de los fascistas, los nazis. De nazi. ¿Y? Y era hasta 45, hasta 3 de mes de marzo de 45 que terminó la guerra mundial. Y esto fue adelantado, como ya sabemos, ¿no? Para adelantar la guerra. Entonces, para que anulamos, decían, que sea de Londres o que sea de Washington, anulamos, por ejemplo, la posibilidad para que aparezca adelantadamente por medio de Hitler bomba atómica. Entonces, adelantan como 3 meses para que bomba atómica todavía no apareció, por ejemplo, en la condición o del favor de los de nazi. Si no hubiese ganado esto, Hitler había ganado la guerra. Y el mundo sería otro. Por esa razón Hitler fanáticamente trabajaba, por ejemplo, hasta el final, sabiendo que va a estar por esto. Pero le han adelantado para que con toda la fuerza los soviéticos, que se han vendido prácticamente a los ingleses y norteamericanos, sí, antes estaba con Hitler, ¿no? Después se entregaron con la condición, si ustedes aceptan de que la mitad de Europa cae en nuestras manos luego de la guerra mundial, entonces abonamos a Hitler y vamos a juntar con esto. Un puro negocio. Y así fue. Puro ejemplo de comunismo, o sea, que se quiso ocupar. Ustedes que habían luchado contra los fascistas y después contra los nazis, contra se encuentran un día del lado de los comunistas. Sí, claro, comunistas. Sin comerla ni beberla. Y sin querer. Sin creer. ¿Y cómo fue eso? Un despacho, ¿no? Y yo me adelanté prácticamente sin darme cuenta de que va a pasar esta crisis al final, de que los ingleses van a tener capacidad de vender a todos esos países al comunismo, porque fue todo el secreto. De Potsdam, de Jalta, de Teherán, todo esto fueron conferencias clandestinas prácticamente con los comunistas, con los nazis, con comunistas y con Norteamérica y con los ingleses. ¿Qué final decía, por ejemplo, Churchill al final? Que se vendió todo esto, miles y millones de los pueblos, desde Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, todo esto vendido al comunismo. Ahora, sin preguntar a una sola persona. Ustedes se dan cuenta de lo que está contando Emilio, que le pasó a él en primera persona y que le pasó a millones y millones de personas en el mundo. Hubo una guerra y de repente sobre el final de esa guerra hicieron una línea, dividieron Europa en lo que aquel momento se llamó el bloque oriental o el bloque occidental, y al que le tocó quedar del lado oriental se tenían que aguantar a los soviéticos, que además venían, supongo que con las botas puestas, a imponer lo suyo, ¿no? El principal funcionario de Yugoslavia, por ejemplo, que era en aquel tiempo rey de Serbia, decía, ¿por qué nos han vendido esto? Decía él a Churchill. Claro, él no quería quedar del otro lado. Claro que no. Decía, ¿qué nos importa los ingleses? Nosotros vamos a vivir por ahí. Esto fue conversación de este tipo, sin vergüenza, y al final decía, nos equivocamos. Ah, bueno, pero ya era tarde. ¿Cómo puede ser equivocado? Si es una cosa capaz, ¿no? Pero no se le importa nada. Bueno, ¿y cómo y fue ese sufrimiento, claro. ¿Cómo fue ese cambio de vida para ustedes? Es terrible, ¿eh? Terrible. Entonces, justamente yo me escapé 3 horas antes de Yugoslavia sin darse cuenta que van a hacer este crimen los ingleses. Y fui de la Yugoslavia realmente por la montaña de 3.000 metros con la bicicleta a Austria. Ahí, sabiendo que por ahí van a ocupar más pronto posible los ingleses. Pensando que los ingleses son más grandes líderes a favor de todos los de Oriente. Nadie pensaba que ellos van a tener capacidad de traicionar con esa forma. Sabiendo lo que podría llegar a pasar o lo que iba a pasar, agarra una bicicleta y se va por la montaña a Austria. De Austria y de Austria directamente a Italia, y me encontraba justamente en campos de concentración de antes, de 2 años y medio, por ejemplo, como prisionero, y por ahí, luego como prófugo ante los comunistas. Y luego de este primer transporte de los técnicos que pertenecía también yo, ¿no? De Austria le han mandado, luego que yo estuve ya en Italia, de nuevo,
directamente a Yugoslavia que matasen a todos. Y de este primer transporte, 3 o 4 se escaparon de aclarar esto de Yugoslavia directamente pasando, por ejemplo, a Italia, de qué está pasando con los ingleses, que nadie pensaba que son tan traidores, de vender a todos esos países al comunismo. Y una vez que me enteré que me tocaba, por ejemplo, juntamente el primer transporte, a mí, entonces dije yo, Emilio, ¿qué tienes que hacer? Tu vida está prácticamente regalada. Dije yo, bueno, cambio mi función del estudio de la ingeniería y me voy a meter al seminario para que el resto de la vida regalo a la misma iglesia como sacerdote. ¿Y su familia qué había pasado con su familia? Mi familia, de este desastre? 1 año y medio pensaba que yo estoy muerto. Nadie se había dado cuenta. Y después de Bressanone, Italia del Norte, ahí donde estuve ya el primer año del seminario, entonces mandé una carta. Emilio, vivo sano, primer año del seminario. Como que no no han era querido usted. creer. La mandó como si fuera un tercero, no Sí, como claro. si fuera usted. Sí, no, clandestinamente mandé este Clandestinamente. juicio. ¿Y sus hermanos? Al padre, a mi papá, por ejemplo, también ya han tratado con los revólveres. Si vos no entregas a tu hijo traicionero en este país, en 3 días te vamos a matar. Dice papá, yo no sé dónde está. Máteme acá, no tengo nada que ver con esto. Y mi hermano menor, que era seminarista, claro, le han devuelto. Él no tenía esa suerte, de vuelta de ingleses, los ingleses le han despedazado por completo y al final mataron. Lo mataron a su hermano. Sí, al y seminarista. mi primer hermano, sacerdote también, por ejemplo, estaba prácticamente varias veces en la aresta, justamente porque se quedó por ahí. Y yo, luego de estudios de 3 años, en el año 48, 20 del mes de enero, regresé con todo el seminario con estos profesores eslovenos, directamente por la nave de Santa Cruz, por ejemplo, a la Argentina. El año 20 del mes de, miren, 20 del mes de enero del año 48 entré a Argentina. Y continuamos estudios después con nuestros seminarios en la San Luis. En la provincia de San Luis. Ciudad Pamper, sí, Ciudad Puntana. O sea que si no entendí mal, a usted Y ahí nunca se le había cruzado por la cabeza ser sacerdote hasta que pasa todo esto en su vida. Sí, claro, claro. O sea, No, de yo era repente como usted se seminarista, encuentra en un país yo era extranjero. seminarista, entonces, en vez de ordenarme como sacerdote, por lo menos con 25 años, claro, tuve que tratar por perder el tiempo del comunismo, mejor dicho, de los arrestos y de las cárceles y de campos de acción, por lo menos como 5 años más tarde. Y me ordené como sacerdote aquí en la Argentina, ¿no?, por manos de mi obispo, que también era prófugo, viviendo en Norteamérica. El obispo también era prófugo de allá de Claro, Serbia. claro, sí. ¿Lo conocía de allá? Claro, sí. Él me vino a ordenar en Basílica de Don Bosco, de María Auxiliadora de Ramos Mejía, con 10 compañeros, todos salvados por milagro. En situaciones parecidas. Sí, el año 52. 13 del mes de enero 52, yo me hice sacerdote. Y desde entonces, claro, son los 60 años y algo de como sacerdote, pero exclusivamente a favor de la Argentina. Ahora, me sentía después que me hice como ciudadano argentino en el año 40, mejor dicho, 59, ¿no? Me hice argentino para que pude viajar al final, también a Europa de nuevo, de comunicarse con mis padres que todavía vivían y me vinieron a saludar desde Yugoslavia a Italia. Ahí les esperaba el norte para que podía hacerlo. Y los pobres padres, en principio, claro, fueron rechazados de toda forma. De ninguna manera no te vamos a permitir para que te vas a complicar con este traidor del país que se nos escapó por una desgracia. Los dice. comunistas no querían que vean a su hijo. Y yo justamente pues, cruzaba, antes de llegar a la plenitud de Trieste, Italia del Norte, sí, en frontera, por ejemplo, Yugoslavia, cruzaba antes de ir a Fátima. Con buque mismo me descargué, por ejemplo, en Barcelona, de Barcelona directamente por Madrid, a Fátima de Portugal. Pidieron a la Virgen María para que me haga esta gracia de encontrarme con mis papás antes que se mueran. Y luego de Fátima fui directamente a Madrid, de Madrid a Santander, a Lourdes. Por eso celebraron la misa en la gruta de Lourdes también con esta condición. Y después, al final tenía esta suerte de llegar a Trieste,
con los trenes, etc. Y aquí esperando a los papás. Y los padres, entonces, hasta el final, no han querido saber nada. De ninguna manera, por ejemplo, para que se comunique conmigo. Traidor del país. Al final dijeron, te vamos a permitir para que viajes por ahí, para que te abraces con nuestro traidor, ¿no? Dice, papá, digan lo que quieran, pero les agradezco muchísimo por la atención prestada de que me han autorizado para hacerlo. Fue prácticamente un milagro de Virgen María. ¿Y cuántos años habían pasado para que se dé ese abrazo? ¿Qué? ¿Cuántos años habían pasado sin verse? Y por lo menos 45 años. 45 años. Una No, vida entera. pero en esta visita únicamente 15 años, el año 60. Qué barbaridad. Después regresé de nuevo, ya aquí tiempo está el cura párroco de Santa Rosa de Lima, de La Plata. Entonces, ahí estuve trabajando. ellos lo tenían como en una lista negra a usted. Sí, claro, claro. A usted y a miles de personas. Pero fue una cosa maravillosa, abrazarse con los papás antes que se mueran. Justamente al año se murió mamá, ya estaba enferma, que me vino a visitar, y al año siguiente después papá. Mamá con 69 años y papá con 81 años. Chocho de verme, de celebrar la misa, de recibir la comunión de parte mía, que antes ni pensaba que iba a tener esa suerte, ¿no? Fuimos después al Roma, o y sea, por ahí nos el hijo encontramos. que ella pensó que iba a ser ingeniero terminó siendo sacerdote. En la Roma me encontré con Juan XXIII, el Papa el Bueno. El Papa. Qué maravilla. Y antes también estuve, por ejemplo, como cantor, antes del seminario, en el seminario de Italia, también abrazándose con Pío XII, obispo muy famoso y tan discutido de Iglesia Libre. Y qué maravilla. Y entonces en Santa Rosa de Lima estuve trabajando como 22 años, hasta 73. Qué cosa maravillosa. Y por ahí levanté como 3 colegios, 2 primarios y un secundario, con 900 alumnos en total. En una zona 20 muy difícil, ¿no? profesores y 50 maestras. Esa era una zona difícil, ¿no? Sí, claro que sí. Y justamente 3 meses tenía como cura párroco, mejor dicho, como teniente cura, en la parroquia de San José de La Plata. Y entonces justamente fue vacante de la parroquia de Santa Rosa, no quiso ningún argentino Ir. a cargarse, por ejemplo, de ser párroco por ahí, porque hubo una parroquia con la negrada por ahí, que vinieron justamente con Perón, en aquel tiempo, claro que... No querían saber nada. Nadie. Y dicen el cura párroco de Santo José al monseñor por ahí de La Plata, vamos a mandar a ese yugoslavo que no entiende nada. Para eso va a servir para ese negrado. Y estuve trabajando ahí como 22 años. 22 años, el yugoslavo que no entendía nada. Pero al principio fue Y difícil. sabe, y vine después... Me contaron que al principio fue difícil. Sí, muy difícil. Mi apellido, que es muy difícil para pronunciar, fue no Pochet, sino Cuervo. Con Cuervo. esto me titularon así. Alguna vez me quisieron también matar. ¿Ahí? Al final que me despedí de allá, todo el mundo lloraba. No quisieron saber nada para que me vaya. Y le decían cuervo por la Y yo, sotana. sí, y yo por casualidad vine acá veranear unos 6 días con un amigo sacerdote de Boulogne-sur-Mer. Dice, Emilio, vamos por lo menos para descansar un poquito a San Bernardo, por ahí tenemos un amigo, dice, y vamos a estar por lo menos unos 6 días para descansar. Y justamente vine acá, el cura último sacó la sotana, se fue y se casó. Y entonces, crisis... Espere, que es buenísima la historia. Viene acá y el último cura que había habido acá sí, se enamora de una mujer, se saca la sotana claro, y se casa. Sí. Y se fue. Deja el sacerdocio. Y justamente Pironio, que en aquel tiempo figuraba como obispo de Mar del Plata, estuvimos muy amigos con ella antes que estaban en La Plata, decía, que yo decía, mira, monseñor, hay que levantar esta parroquia, estaba en el suelo, completamente crisis, después de 14 meses nadie quiso reemplazar a ese sacerdote. ¿Por qué nadie quería venir? Dije yo, mire, porque no había nada. Yo me ofrezco para levantar esta parroquia, por lo menos por un año. Abandono mi parroquia de Santa Rosa con mucho dolor, pero voy a aceptar esto. Entonces, el monseñor Plaza decía, no, de ninguna manera no te voy a permitir. ¿Quién me reemplaza ahora para Santa Rosa Lima? Dije yo, mire, monseñor, dentro de un año vengo de nuevo. Y este año se agrandó hasta 40 años. En principio siempre reclamando, Padre Emilio tiene que volver,
¿Dónde está su promesa? Me dice que va a vivir, pero no. Y sin embargo, dije yo, miremos en un año más, un año más. Al final se casó. Se cansó y decía, bueno, pues, si por casualidad quiere volver, siempre bienvenido. Esta clase de sacerdote yo preciso, ¿no? Pero si vuelvas, te voy a nombrar inmediatamente canónigo del arzobispado por ahí y cura párroco de la catedral. No, gracias. ¿Y de qué año estamos hablando? Sí, esto fue el año 73. 73. En adelante, claro. Y 29 de mes de mayo de 73, definitivamente me autorizó de que pude retirarme de Santa Rosa y comenzar acá a trabajar con esto. Y acá costó mucho. ¿Costó? ¿Por qué? Mire, desde la Lucila por ahí tuve que hacer prácticamente una renovación total de la iglesia porque estaba completamente en suelo. En San Bernardo correspondía, por ejemplo, hacer unos grandes cimientos para el gran catedral que se hacía preciso. Esto todo en primeros años, porque no había ningún sacerdote, desde Aguas Verdes hasta la periferia de la ciudad de Pinamar. Todo tuve que atender yo. Andando en aquel tiempo, no con una bicicleta, ya con un cochecito de Renault 12. Sí que me costó mucho. Y luego enseguida Villa Clelia, de Villa Clelia a Marejo Norte, de Martín Ojonte en Nueva Atlantis. Todo esto hay que levantar porque no había nada. Y gracias a Dios que yo estudiaba ingeniería antes de poder, por ejemplo, hacer esas construcciones. Todo fue previsto prácticamente para Dios. Y yo no merezco, yo decía ya en principio, no merezco de sacerdote, pero... ¿Por qué no? Y bueno, pero somos débiles, ¿no? En ese sentido. Sacerdocio precisa una cosa más completa, más segura. Mire qué grandes luchas que tiene el sacerdocio actual. También, por ejemplo, en Argentina, por cualquier favara. Y no hablamos del mundo. Es una crisis grande. Muy grande. Lucha terrible. No han podido hacer de otra cosa, primero comunistas que han prácticamente terminado la vida, mire los sacerdotes, por ejemplo, en el tiempo de la Guerra Mundial, primero por los de nazi, en campos de concentraciones, terriblemente, el número, por ejemplo, de los polacos, de los hermanos, de los yugoslavos, de los sacerdotes, mire que se ha muerto por ahí de la crisis terrible, de comer y beber, se ha muerto, por ejemplo, de escasez de la comida, al final mandando al búnker, por ahí terminado la vida, como por ejemplo un tal padre Kolbe, ¿no? ¿Conoce la historia de Kolbe? No. Maximiliano. ¿Cómo fue? Sí, también que se ofreció, por ejemplo, para salvar a una persona de un grupo de 10 personas que quiso mandar, por ejemplo, al comandante de concentración, por ejemplo, de Auschwitz, directamente en el búnker para morir por ahí, por causa de que se escapó durante la noche un pobre prisionero y castigaban de esta manera. Y ahí murieron. Y justamente el padre Kolbe, Maximiliano, quiso salvar, por ejemplo, una persona que lloraba por ahí desesperadamente, este grupo de 10 personas para mandar el grupo, ¿no? Déjame, tengo familia, déjame. Y entonces el mismo sacerdote Kolbe, levantó la mano, dice, por favor, pido una cosa. ¿De qué se trata? Pero, así contaba, ¿no? Que yo soy sacerdote católico apostólico romano y voy a reemplazar a esta pobre víctima. Yo no tengo familia, dice, y esta pobre víctima, si me podría autorizar para que yo voy en lugar de él al búnker para que me muera. ¿Y lo reemplazaron? ¿Lo dejaron? En final dice, ¿qué sos vos? Soy sacerdote católico apostólico romano y quiero salvar a esta persona. Fue emocionado también el tipo ¿no? Al final dice, yo acepto. Y justamente con esos 9 compañeros en búnker, él quedó hasta el final todavía vivo y atendió con consuelo grande, por ejemplo, a estos compañeros hasta el final. Y al final, después, él todavía tenía la vida que los 9 ya se han muerto por hambre, porque por ahí no había ni una gota de agua, nada de comida, sino para morir completamente deshecho por comida.
Terrible. Ahora seguimos en el otro bloque. Quédese, seguimos hablando con Emilio Popché, una historia impresionante. Les quiero decir, antes de la pausa, que justo ahora que me estoy haciendo una casa por acá, he encontrado en Franco Materiales y Franco Revestimientos la solución para mis problemas. No solamente porque tiene todos los materiales disponibles en sus dos locales, sino también porque tiene el mejor precio y el asesoramiento del Tano, que es invalorable. Así que se lo recomiendo a todos ustedes, si están haciendo una obra, como las muchas que veo por acá, que vean a Franco Materiales y Franco Revestimientos. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos, no se vayan. Seguimos charlando con el padre Emilio. Somos distintos porque cada lugar es muy diferente. Pero hay una línea que nos une y es la línea de la costa. Una línea que nos dice que estamos vivos y vivir es crecer. Y para crecer necesitamos del turismo y necesitamos un objetivo: tener turismo durante todo el año. Todos juntos podemos atender mejor a los turistas, porque con cada uno que vuelva, el futuro que soñamos está mucho más cerca. La Costa, más que un amor de verano. Municipalidad de La Costa. ¿Pintamos la casa? Papá, mamá, tenemos que pintar la cocina. Papi, ¿y si pintamos tu pieza? Papá, mamá, tenemos que pintar este living. El próximo 20 de septiembre en Bonanza, gran fiesta de disfraces. Si el tuyo es el mejor, tenés un premio de 1.000 pesos. Y al otro día, el 21, el día de la primavera, se elige la reina. Yo te diría que ya vayas haciendo tu reserva llamando a este número. Llámalo al Loco Caprari.
porque en septiembre en Bonanza hay fiestas. Por TVC5. TVC5 Noticias. Toda la información local, provincial, nacional e internacional está en TVC5 Noticias. De lunes a viernes a las 20 en TVC5. Enseguida seguimos charlando con Emilio, pero recuerden que ya abrió sus puertas la nueva agencia de Máximo Pinasco en la ciudad de Dolores. Allí pueden ver la nueva Ford Ranger. Es una máquina espectacular. Nosotros estuvimos en la inauguración y eso que le venimos diciendo semana a semana es perfectamente así. Es el mejor producto de su segmento, tiene pantalla LCD, tiene el motor más poderoso del mercado, tiene 6 airbags y como siempre en Máximo Pinasco, Sociedad Anónima, la mejor financiación. Si está por Dolores, dese una vuelta por la agencia nueva, pero también puede ir a la de Mar de Ajó o a la de Pinamar, a la que usted quiera. Siempre las puertas están abiertas. Volvemos a la charla con Emilio. Uno ve películas, padre, uno ve películas donde se ven las actitudes de los personajes, en este caso de los nazis o podría ser del Ejército Rojo Comunista, y se pregunta si eso era realmente así o si las cosas son exageradas. ¿Eran así realmente las cosas? ¿Era como se ven en las películas? La película se oculta mucho, no se va al fondo. ¿Era peor? Sí, mucho peor. No se puede interpretar si no estuviste presente vos mismo con su propia vista. Se oculta mucho, no sé por qué. Es una obra satánica. El hombre, por ejemplo, se niega por completo la parte moral y espiritual. No tiene capacidad de ser bueno. Vive una crisis terrible. Y no puede tener capacidad, por ejemplo, de llegar después de volver a una vida completamente normal, la he hecho. ¿Cómo era, por ejemplo? Y no se puede culpar a nadie. En ese sentido, son víctimas de este mundo. Todos. Todos dicen. Es una cosa maravillosa, por ejemplo, en este caso, yo te voy a matar, y sin embargo, no. Acepta también esa condición, pero te amo. No reaccionan ellos, se burlan de ti, con cinismo, con sádicos que son, perdiendo por completo la fe, pensando que con la hora de la muerte, por ejemplo, termina toda la vida, entonces voy a aprovechar esos par de tiempos que vivo aquí en la tierra con todos los sistemas diabólicos, no importa nada. La peor cosa es, por ejemplo, esta gente que prácticamente no cree en la existencia del demonio. En este momento, que pierde también esta fe, claro, el demonio ya tiene su completo cliente. Puede hacer lo que quiera con él. Y él ya no tiene más capacidad de luchar contra él, sino que cree en él. Está por completo entregado al demonio. ¿Y a dónde está el demonio? Al lado tuyo. Puramente espiritual no se ve, porque es completamente espíritu. ¿Cómo no vas a ver? Y te empuja para que se malo. Desorientado por completo, de convertir el amor en un sadismo, a un odio, una rabia, una venganza, una cualquier cosa de cosa. Y no puede de ninguna manera creer que el hombre puede ser poseído esto. Emilio, usted lo vivió en carne propia. Es casi el camino de cualquier cristiano, vivir ese odio en carne propia e interpretarlo y poder sacar de eso algo bueno. Pero ¿cómo era, por ejemplo, un día en ese campo de concentración donde usted estaba? Terrible, ¿no? Horas y horas completamente mirando nada. No hacían nada. Nada. ¿Y dónde vivían? ¿Dónde estaban, por ejemplo? ¿Dónde los hacían dormir? Metido, por ejemplo, debajo de esa carpa,
o de grandes bloques que estaban por ahí también. Eran 3 sectores, por ejemplo, grandes, y cada sector tenía más o menos 5.000 personas. ¿Y con qué alimento? Nada más que 80 gramos del pan por día y algo de la sopa, por ejemplo, por ahí lo bailaba un poquito de papa, algunos macarrones, que nada más. Y una porción que te ha dado, por ejemplo, para calentar un poquito, nada más. Esto por la mañana con pequeñeces de cafecito, pero cualquier clase menos de café. Mediodía fue una atención de una gaveta, por ejemplo, para comida, pura agua. Bailaban, por ejemplo, por adentro en esta agua 3 o 4 macarrones, nada más. Y 2 veces por semana, por ejemplo, un pedacito de carne que no alcanzaba ni por 20 grados. Y también pan que te han ofrecido nada más que unos 80 gramos por día. Fue martillaron, por ejemplo, por lo menos para 150 gramos. Y sin embargo disminuyeron también estos oligarcas que estaban guiando, por ejemplo, el campo de producción, hasta por ahí robar esto. Pancito de 80 gramos, ¿qué vas a hacer con esto? Nada, no podía hacer nada. Es algo tremendo. Y no podía ni hablar, ni opinar, ni nada de nada de nada. Y ¿no? no es lo mismo, nada más que una chorba por ahí que no tenía ningún sueldo. Ahora, entonces, Emilio, usted a la muerte la vio acá. Y cada 10 metros en todo alrededor, por ejemplo, una torre con la ametralladora de un soldado, para que nadie se escapa. Hasta los hambres de pura, por ejemplo, alrededor, sí, hasta 2 metros de arriba, porque nadie se escapa, ¿no? Y pobre de ti si se escapara. Te mataban. Sí, claro. O también castigaron directamente, por ejemplo, todo el país, o mejor dicho, toda la cantidad de los pobres, de que por lo menos una semana no han tenido posibilidad ni de salir, por ejemplo, debajo del carpa. Día y noche por ahí, y ni permitido, por ejemplo, para ir hasta la latrina, ni esto. Se tienen que hacer todo adentro de la carpa y vivir al mismo tiempo ahí. Sí. No puedes creer, ¿no?, lo que ha pasado por ahí. Y eso se quedó tan grabado que no se puede olvidar nunca más. Y al mismo tiempo, Emilio, exterminaban gente, mataban gente adelante de los demás. Así, es como en las películas. Así, fosas comunes, fusilamientos. Diariamente fue esto. ¿Y usted lo veía? Sí, claro. Es terrible, ¿no? Sí, lo que me dice es terrible. Es terrible vivirlo en primera persona y transformar eso en amor es impresionante. Ahora, me decía que la cárcel de los nazis, no sé si no fue peor que el campo de concentración de los fascistas, me decía. Más o menos igual. Más o menos igual. Fascistas eran más hipócritas y nazi era más sincero, en ese sentido, hasta brutalidad, ¿no? Pero quiero decir, nazi te dice la cara, fascista te dice, por ejemplo, todo envuelto. No te das cuenta que puede ser en una porra tan hipócrita, por ejemplo, para hacerte tanta desastrosa vida, ¿no? Claro, mientras que el nazi venía y te decía lo que tenía. La peor cosa es esta, por ejemplo, esta clase de gente no quiere creer de ninguna manera, por ejemplo, de la existencia inmortal que la tiene, por ejemplo, cada uno en su disposición. Piensan, pero le gusta tanto, ¿no? Son tan sádicos, le gusta tanto para que vean sufrir, por ejemplo, el prójimo. Más extremo de todo. ¿Sabe por qué le preguntaba lo de las películas? Porque en la película se muestran hombres impiadosos que no son capaces de escuchar el más sutil de los ruegos. ¿Esto era así? Oh, sí, o sea, usted le iba a pedir un favor y como respuesta... Ni pensar. Ni pensar. Ni pensar. Rechazaron todo. Jamás. Sí, jamás. Jamás un gesto. Te rían a cara. Se te rían la cara. Y gritaba todavía, con más terribles títulos. Cuervo, sinvergüenza, o por ejemplo... con sádico, ¿no? Que nombraron cualquier clase de cosa más despreciable posible, ¿no? Grandes fosas de la matanza enorme, me conmovió tanto de que prácticamente pensaba al fondo que no hay otra solución para mí de que me despierto de nuevo como de niño, de tiempo de niño, por ejemplo, de ser sacerdote, para ser, por lo menos en ese caso,
como una recompensa de la gracia divina de que me salvaron la muerte en forma tan terriblemente trágica, ¿no? De que en el resto de la vida, en vez de estar por ahí, en las fosas, muerto de años y años, me ofrezco en ofrecer vida, por ejemplo, el sacerdocio, para hacer con amor al prójimo que me va a rodear el día de mañana. ¿Lo de las fosas es literal? ¿Es así? Digamos, ¿usted sale de una fosa donde había gente que habían asesinado? O sea, ¿lo dieron por muerto en algún momento? ¿O es una figura literaria lo que me dice? No, por esos avisos que han corrido, por ejemplo, todos los días han aparecido todas las noticias, uno peor que otra. En principio no hemos querido creer. Primer grupo de la gente que vino, por ejemplo, refugiados, hemos querido matarles a esta gente que trajo esta noticia. Iglesias pueden hacer estos. Imposible, es el más noble país del mundo. Mire, y tenemos que cambiar 180 grados de tener idea de que son más grandes diablos del mundo, que han prácticamente fundado justamente el progreso total para el comunismo. Ya en el año 19 o 17 del siglo pasado, ¿por qué han vendido, por ejemplo, a Rusia, que era más católica, mejor dicho, más cristiana, ortodoxa? Tranquilo el comunismo, para que no progresa la plebe, por ejemplo, eslava, que estaba prácticamente en peligro para que ocupa prácticamente toda Europa de Occidente, multiplicándose así. Dicen, vamos a mandar, por ejemplo, Lenin, a Trotsky, todo esto, por ejemplo, el soviético, para que, o mejor de Rusia, para que por ahí se disminuya por completo la raza eslava. Esto fue prácticamente también como una especie de un negocio, una maniobra sucia ya antes, después de la Guerra Mundial, primera. Sí, y ahora dejando por completo años y años, sabiendo lo que está haciendo Stalin. Tranquilo, grandes colchones, terribles campamentos, matanzas terribles, cualquiera que nos servían a Siberia, o por ejemplo matanza a unos campos de hecho. Ya fue esto. Ocuparon tan terriblemente todas esas noticias de que ha aparecido, por ejemplo, de la soviética, para que nadie se puso, por ejemplo, presente de que puede ser el partido tan terriblemente satánico como fue el comunismo. Ahora, ¿cómo un hombre, evidentemente espiritual, como Emilio, cómo un hombre transforma todo eso que en algún momento también tiene que ser rencor en amor? No tiene, por ejemplo, en fondo, aun si no tienes la fe en Dios, no tienes, por lo menos tu conciencia que dice, obra bien y absténgase mal. Hasta los más grandes criminales en la cárcel también tenía esa idea. ¿Por qué no has cumplido esto? ¿Por qué has hecho, por ejemplo, toda maniobra a favor de parte negativa? ¿Con qué derecho? Cada hombre tiene, por ejemplo, ya en fondo, por lo menos esta idea, mejor dicho, esta condición. Obra bien y absténgase mal, aun si no tienes la fe en Dios. Todo hombre lo tiene. Todo hombre tiene que tener eso. La opción. ¿Pero por qué niega? ¿Por qué acepta la mal? ¿Por qué? Si el hombre no está creado para el mal. No está creado para el mal. ¿Por qué lo hace mal? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro, mata el espíritu, por ejemplo, en la parte positiva. No tiene ningún derecho para hacerlo esto. Pero elecciona de otra forma, claro. Y me vas a decir en este caso que no existe el diablo que te empuja por completo para que desastres por completo también hasta tu conciencia. Dios no te puede castigar de ninguna manera, por ejemplo, si no tienes esta condición de que puedes ser bueno. Y rechazas. ¿Para qué? Es una cosa, una condición muy misteriosa para cada uno, ¿no? Bueno, pero usted es humano. Por eso dice, por ejemplo, ¿cuántos seres humanos hay más o menos ahora en el mundo? Por lo menos 6.000 millones, sí, se calcula, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, y cada hombre es distinto, no son dos iguales. Aún mellizos, aún gemelos, no son Jamás dos iguales. Cada hombre es un mundo aparte. Ahora, y cada hombre está creado para hacerse bueno. Emilio, usted es un ser humano. No se decía. Usted es un ser humano, claro, de carne y hueso. En algún momento tiene que haber tenido esa sensación de querer vengarse de alguien, ¿o no? ¿O no la tuvo nunca? ¿No tienes una satisfacción, por ejemplo, en vez de vengar, de perdonar? Seguramente. En vez de odiar, de amar. ¿No tienes una conciencia que te da una... Pero nunca se le cruzó. Sí. Nunca. Pero ¿por qué no utiliza esto? Una satisfacción verdadera es si respetas tu conciencia que te dice, no obra mal, hágase bueno,
No vas a decir que no tienes esta conciencia que siempre te insiste. No, Bueno, de alguna manera tienes que comenzar con esto. está en la Biblia lo de poner la otra mejilla, ¿no? Sí, claro. Aun si no lees la Biblia, de conciencia misma tiene esto. Si no sos hombre, hasta los animales te respetan, ¿no? Mire, y no tiene nada que ver con la conciencia. O sea que esos hombres que usted define como satánicos le terminaron dejando una enseñanza también. Termina una trágica vida. Sobre todo, por ejemplo, hasta el último extremo, no tiene la fe de que luego esta vida siga otra que es eterna. Pero en fondo tiene por lo menos la duda de creer en esto. Pero con 4 patas lo frena para que no llegue, por ejemplo, hasta el punto de no permitirme porque te hagas malo. Y el hombre no está creado para mal. ¿El hombre es esencialmente bueno o esencialmente En fondo, malo? dice Juan 23, gran sumo pontífice, el Papa el Bueno, ¿no? Que es ahora beato, dice, cada hombre tiene muchos más grandes favores de ser bueno que malo. ¿Y hoy qué pasa? Y sin embargo no lo utiliza bueno, aun si está más apoyado para el bien que el mal. ¿Y hoy qué está pasando? Ni hablamos, ¿no? Descristianización prácticamente es muy grande. Y luchar contra la cristianización es una tragedia. ¿Para qué? Por lo menos dejarlo así. Como por ejemplo, a ver, que tenía esta lucha, por ejemplo, en Santa Rosa de la Plata. Dije yo, ¿por qué me estás insultando? Cuervo, hay que matar cura. ¿Para qué? ¿Qué ganas con esto? ¿Por qué no seamos amigos? Déjeme en paz para que yo pueda tener por lo menos aquello que me buscan. Si vos no me quieres, si tienes antipatía con cura, por lo menos dejarnos para que atienda a otros que me quieren, que me buscan, que necesitan mi protección. ¡Y! No, pare, querido. Acepta así. Seamos amigos. No hay caso. No. Qué barbaridad, ¿no? Tiene vergüenza de ser amigo del cura. Tenía vergüenza. ¿Y por qué? Por una cuestión de códigos. Y para defender su mala vida. Destrozadas las vidas, ahí frena mucho. Se rompe algo acá, Sí, ¿no? una lástima. O acá, no sé dónde. Es una lástima. Mira únicamente esta crisis terrible ahora, homosexualismo, todo esto. Es una cosa terrible. O matanzas. Mira cómo podemos permitir, si somos normales, ¿no?, de matar por lo menos 55 millones de los abortos por año y no se dice nada, ¿no? Y cada hombre ya tiene derecho, antes de nacer, por ejemplo, de vivir afuera de la madre y hacer esta maniobra. Son tragedias muy grandes en ese sentido, no puede ser. No te mató tu madre y vos quieres matar a tu hijo. Te ha dado la vida a la madre. ¿Por qué no das también la vida a esta criatura que ya desea, saliendo de la madre, ponerlo a vivir una vida mejor? Eso es una cosa tan trágica y no se habla más de esto. No se protesta nada. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, acá, de este registro civil? Permitir, por ejemplo, que se hace casamiento entre hombre y hombre. ¿Por qué? Y todo el mundo sabe que no tenemos que hacerlo esto. Una tragedia muy grande. ¿Por qué? Destrozar el país argentino. Me decían mis hermanos que vinieron acá a visitarme, gracias a Dios, como 5 veces. Luego de 90, que comenzó este libertinaje, pero por lo menos en mi país, dice, Argentinas no sabe lo que tiene. Tanta belleza. Y llevé nada más que hasta Tierra de Fuego una vez, y hasta, por ejemplo, termas de Río Hondo por ahí. Admirando, qué belleza, qué calidad. ¿Por qué no quieren amar esta tierra los argentinos que viven acá? Me dijeron mis hermanos. Qué misterio, ¿no? Es Es un misterio. ¿Por qué no amar a Argentina? Ese es un misterio. Yo decía varias veces que, por ejemplo, tenía comunicaciones con los ministros por ahí de gobierno de la provincia de Buenos Aires para defender mis 3 colegios. ¿Por qué no aman al país esto como el padre mío ama? Yo quiero a la Argentina. Yo me siento argentino. Y nunca me olvido, por ejemplo, de esta aclaración del Perón,
En aquel tiempo, ningún país no ha querido dar refugio luego de la última guerra mundial, porque nos marcaba el comunismo internacional que somos traidores del país, que no merecemos ni vida. Y todo el mundo aceptó esta idea. Nadie los recibía. Todo el mundo, por ejemplo, decía, soy traidores, se escaparon de muerte. ¿No? Y sin embargo, Perón, con 6 meses de gobierno en aquel tiempo, del año 46, 47, se comunicó con un sacerdote esloveno, excelente, que trabajaba para la comunidad eslovena desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, buscándoles víctimas. Entonces pidió la audiencia con Perón. Después de 6 meses de su gobierno, primero no, le aceptó. Reverendo, ¿qué quiere? Dice, vengo a aclarar una cosa muy delicada. Hay posibilidad de que la Argentina pueda aceptar estos 6.500 eslovenos que se han escapado por milagro de la muerte, que los ingleses no han tenido posibilidad de entregarlos a comunistas y no tienen a dónde ir. Ni Inglaterra, ni Francia, ni Norteamérica, ni ningún país no quiere aceptar. Perón decía, después se han caído las lágrimas, dice, a mí no me van a contar nada de esas cosas porque conozco muy bien al fondo, porque estuve como 3 años en Milán, Italia del Norte, y después en Berlín como 6 años. Y conozco muy bien el sistema, lo que pasaron, que sea de fascismo, de nazi, todo esto. No únicamente de esos 6.500, medio millón, que vengan acá. Esta clase de Argentina precisa, que saben amar la patria. Decía él de aquel tiempo. O sea que la entrada suya a la Argentina la termina definiendo el mismísimo Perón. Fue un milagro. Nadie me quiso hablar. Y con brazos abiertos, por ejemplo, Monseñor de Pasco de San Luis, que vengan acá. Entonces se formó por cuenta de nuestro seminario, con nuestros profesores y todo esto, y en aquel tiempo 30 seminaristas que hemos venido por acá, ¿no? Para tener estudios. Entonces, con brazos abiertos, vengan acá, para que van a tener también apostolado para nuestros hermanos argentinos. Y nadie se peleó, nadie. Y entonces volví, después de 90 años del siglo pasado, ¿no? 90, que comenzó a brotar algo de la democracia también en todos los países de la comunistas parte de Oriente, ¿no? Entonces, arzobispo principal primario de la Eslovenia decía, Padre Emilio, ¿por qué no se queda por lo menos los últimos años de sacerdocio en nuestra patria? No, monseñor, yo me siento argentino. Único país que me ha salvado, de que me ha dado la vida completamente común. Y me siento argentino y voy a Argentina. Y Emilio, ¿cuándo pudo volver a su pueblo, a su ciudad? En el 94. Recién en el 94. Sí. Después de 4 años que ya comenzó a brotar algo de la democracia. Y tenía tanta suerte de ir a visitar hasta las fosas enormes de selvas, ahí donde tuviera que estar también yo. De celebrar la misa al lado de la fosa, ahí donde estuve justamente presente como 8.000 víctimas, puros huesos adentro, y ya formando el altar y celebrar la misa por ahí. Dije yo, ahí tuviera que estar yo. Y sin embargo Dios me regaló la vida. Por algo no estaba, ¿no? Esto fue en el año 94, 95, 97. ¿Y qué le pasó cuando caminó por esas calles otra vez? ¿Qué? ¿Qué le pasó cuando caminó otra vez por esas calles? Sí, una emoción no se puede aclarar, ¿no? ¿Cómo sientes en este caso? Ahí tuviera que estar yo. Bueno, pero no estaba. Es una emoción tan grande que no se puede explicar el fondo de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con tu parte interior, ¿no? Pero recomendándose a esas víctimas por ahí, que eran todos inocentes, jóvenes de 16, 18, 20 años de edad por ahí. En las fosas. Mató, luego de que terminó la guerra, mató el comunismo, ya que terminó ya todo, que tuviera que por lo menos tener un juicio, revisar si hay culpabilidad. No, nada de esto. Me mataron, por ejemplo, después de los últimos 3, 4 meses, junio, julio, agosto, septiembre, por ejemplo, del año 45, mataron todavía 8.500.000, liquidando a estos que los ingleses lo han entregado por ellos para que lo matasen. Y de eso no se habla nunca nada.
Insistieron, por ejemplo, también la reina, famosa, por ejemplo, de Inglaterra. ¿Por qué no reconoce esta culpa? De desgracia. Y todavía se fue tranquila por ahí, hasta mi país, por ejemplo, festejar con estos individuos sin vergüenza, que hasta ayer fueron comunistas, para causar un gran banquete, como una más grande Venezuela, por ejemplo, país que le ha entregado esa desgracia de matar a tanta cantidad de gente inocentísima. Ninguna reacción. No, lo matan en América lo mismo. Son todos iguales. Mira únicamente el caso de Malvinas. Norteamérica tranquilo entregó, por ejemplo, para que los ingleses fueran. ¡Qué barbaridad! ¿No? Ahora, ¿no tuvo la sensación de que para algo sirvió todo cuando caminó por esas calles y las libertades estaban volviendo lentamente? Sí, sí. De algo sirvió, ¿no? Ah, sí. La lucha, de algo sirvió. Satisfacción tienes, tranquila conciencia tengo yo, en ese sentido. Obraba siempre lo que podía obrar al favor de la justicia, de la verdad, de la cristiandad auténtica. No es mejor amar. Resuelva la frase. Iba a decir algo. Es mejor amar. Sí, gracias. Es mejor amar, ¿no? Sí, creo que sí. Gracias, Emilio, por venir. Ya ¿Vio que rápido se va el programa? Sí, claro. Le dije que se iba rápido. Nos quedaron muchas cosas afuera. Qué lástima. Pero lo vamos a volver a llamar. Así. La próxima ya como cristiano, le prometo. Estoy a disposición. Disculpe por las dificultades de hablar fuertemente. Quédese tranquilo. Salió todo muy bien. Pero qué maravilla. Emilio Popse. Hoy creo que logramos hablar más con Emilio Popse que con el padre Emilio, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el miércoles que viene.